Hola a todos, bienvenidos una vez más a tu ministerio amigo, el Ministerio Digital Verdad Adventista. Qué gusto que te conectes nuevamente con nosotros en este nuevo estudio. Un estudio que lleva por nombre Los Mandamientos de Dios. Es un tema muy importante porque muchas denominaciones dentro del mundo cristiano creen que este tema ya no es necesario escudriñarlo porque algunos creen que la ley de Dios ya está inválida o está abolida por ciertos sucesos mal comprendidos en el Nuevo Testamento. Pero ahora, con el desarrollo de este tema, quiero decirles que vamos a aprender sobre la ley en el Nuevo Testamento. Algunos creen que no está la ley en el Nuevo Testamento, pero hoy vamos a conocer, hoy vamos a descubrir, vamos a ir viendo detalladamente cómo se muestra la ley en el Nuevo Testamento. También sobre la función que tiene la ley de Dios en nuestras vidas. ¿Qué función tiene? Probablemente se ha interpretado de una manera errónea la función de la ley. Hoy vamos a conocer mucho más sobre eso. También vamos a conocer sobre la vigencia de los 10 mandamientos. ¿Están vigentes o no están vigentes? Te pido que por favor te quedes con nosotros, que le des like, que reacciones, que comentes, que compartas este video con alguien que tú creas que necesite dicha bendición. En este día te agradecemos por estar con nosotros y gracias por ser parte de toda la comunidad de amigos y hermanos del Ministerio Digital Verdad Adventista. Es un gusto para mí presentarles al hermano Will Morán a continuación en el desarrollo del tema, como ya lo dije, los mandamientos de Dios. Que Dios te bendiga. Que la paz del Señor sea con todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Hoy, como siempre, estaremos reflexionando sobre la palabra del Señor. Un tema que ha sido de discusión por algunos años, diría yo muchos años, y que seguirá siendo discusión. Pero vamos a considerar hoy algunos puntos de vista que nos presenta la palabra del Señor. Como siempre, reconociendo que humanamente no podemos, le vamos a pedir al Señor que nos ilumine, que nos dé espíritu de entendimiento. Oramos. Bendito Padre que estás en el cielo, por favor, danos espíritu de entendimiento para comprender tus verdades tal cual tú has querido que quedaran registradas en tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. ¿Cuál es este debate? El debate es el siguiente. Ocurre que por bastantes años se ha sugerido o se ha proclamado, en algunos casos, ¿no?, que los mandamientos del Señor quedaron abolidos y que no son de obligatorio cumplimiento para nadie, porque quedaron abolidos y que están registrados o consignados en el Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento tampoco tiene así como mucha validez para nosotros en el tiempo de hoy. Eso es lo que en la mente de muchos resuena, así han sido enseñados, y eso es lo que muchos creen hasta el día de hoy. Ahora veremos si esto es coherente con lo que dice la palabra del Señor. ¿Están los 10 mandamientos desaparecidos en el Nuevo Testamento o todavía siguen vigentes? Y hay que aclarar antes de ir a cada una de las cosas que quiero mostrar que están en la palabra de Dios, lo siguiente. Los 10 mandamientos no son camino de salvación, porque la salvación nos viene precisamente como un regalo de parte de Dios. En Efesios el capítulo 2 y los versos del 8 al 10 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, dice,
para que nadie se gloríe. La gloria de nuestra salvación le corresponde a Dios, porque es un regalo. Entonces, a los mandamientos, o como algunos le llaman la ley de Dios, no nos salvamos por obedecer los mandamientos. Y entonces, y es importante también que entendamos que Dios nos salva, nos libera. Eso es lo que hizo con el pueblo hebreo. Primero los libera de la esclavitud de Egipto. Y hasta que ya los había liberado de la esclavitud de Egipto, entonces les recordó los 10 mandamientos en el monte Sinaí. O sea, primero es la liberación de la esclavitud del pecado y luego es precisamente la entrega de un código de ética que es lo coherente con un pueblo santo. Porque para eso es que fueron apartados, fueron elegidos, para que fueran un pueblo santo. Y es el mismo caso ahora con cada uno de nosotros individualmente. Dios primero nos libera de la esclavitud del pecado, nos salva, y luego nos muestra el camino en que debemos andar. El camino en que debemos andar es precisamente el ejemplo de Jesucristo, que fue un observador cuidadoso de los 10 mandamientos. Así es de que, sin más introducción que esta, entendiendo que la Biblia no nos enseña que debemos obedecer los mandamientos para salvarnos, sino como un código de ética santa, para que nuestro testimonio refleje el carácter de Jesucristo, que es nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro ejemplo, nuestro modelo. Entonces, la pregunta que trataremos de resolver ahora es: ¿están los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento? Y entonces comencemos a ver. En primer lugar, el primer mandamiento nos dice que hay solamente un Dios. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Exclusivo, ¿no? Ese es el primer mandamiento en el Antiguo Testamento. Decir que los 10 mandamientos están consignados toditos en el Antiguo Testamento, en el capítulo 20 de Éxodo y en el capítulo 5 de Deuteronomio. Pero en el Nuevo Testamento están dispersos, pero están ahí. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, el primer mandamiento. En 1 Timoteo, el capítulo 2 y el verso 5, leemos lo siguiente. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, tenemos acá precisamente exactamente lo mismo que dice el primer mandamiento. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque solo yo soy Dios. Eso es lo que dice el primer mandamiento en el Antiguo Testamento. Y aquí en 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios. Entonces tenemos aquí el mandamiento 1. Luego, el mandamiento 2 es el que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza. No te postrarás a ellas ni las honrarás. Entonces veamos la primera epístola de Juan, en el capítulo 5 y en el verso 21, dice lo siguiente. Dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Entonces, esto es igual, lo mismo que ya dijo allá: no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te postrarás a ellas ni las honrarás. Y aquí Juan, el Espíritu Santo, hablando a través de Juan, nos dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Tenemos ahí pues el segundo mandamiento. Luego, el tercer mandamiento nos manda que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. No debemos jurar en falso,
no debemos blasfemar. Entonces, ¿a dónde encontramos eso en el Nuevo Testamento? Veamos la segunda carta de Pablo a Timoteo, y en esa epístola el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, en el capítulo 3 y en el verso 2. Dice, hablando precisamente de los desobedientes, dice, de los hombres vanagloriosos, de los que se apartan de la voluntad de Dios, dice en el capítulo 13 y en el verso 2, porque habrá, dice, hombres amadores de sí mismos, es decir, egoístas, orgullosos, ¿no? Avaros, vanagloriosos, soberbios, y oiga lo que dice, blasfemos. Precisamente, tomar en vano el nombre de Dios es una blasfemia. Y entonces aquí Pablo dice, cuidadito, ¿con qué? Cuidadito con ponernos igual que el mundo. Al mundo le da igual blasfemar o no. Nosotros, los que hemos reconocido la grandeza de Dios, el inmenso amor de Dios, él dice, cuidado, porque en el tiempo final habrán hombres, dice, malos, que entre sus diferentes problemas espirituales estará, dice, que serán blasfemos. Tenemos pues ahí el mandamiento número 3. Ahora luego tenemos el cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento es precisamente uno de los más discutidos, ¿no? Porque se asegura de que el Señor Jesucristo hizo cambios que la Biblia no presenta en ningún lado. El cuarto mandamiento, ¿qué es lo que manda? Dice, acuérdate del día de reposo, del séptimo día, para santificarlo. Porque en 6 días, dice, hizo Jehová tu Dios todas las cosas, mas el séptimo reposó. Entonces, Dios establece en el cuarto mandamiento el reposo en el séptimo día. Pero es que está eso en el Nuevo Testamento. Veamos, el libro de Hebreos, el capítulo 4 y el verso 4. Mira lo que dice. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Eso lo dice en el verso 4 del capítulo 4 de Hebreos. Y luego, cuando continuamos la lectura, en los versos 9 y 10, dice así. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces, Hebreo nos está diciendo, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y dice que ese reposo es que nuestro reposo debe ser igual que el reposo de Dios. Y ya dijo que Dios reposó en el séptimo día. Dice, debemos reposar, dice, de sus obras como Dios de las suyas. Ahora, pregunto, ¿pero es que alguna vez Dios reposó en otro día que no fuera el séptimo? En ocasión de la creación, está clarísimo, ¿no? En el libro de Génesis, de que reposó el séptimo día. Y en la obra de la redención, el Señor Jesucristo reposó en la tumba el séptimo día. Y mientras Él estuvo vivo, usted lo puede ver en Lucas, el capítulo 4, el verso 16 y también el verso 31 y todos los evangelios, el Señor Jesucristo siempre reposó el séptimo día. Entonces, dice que queda un reposo para el pueblo de Dios y que el pueblo de Dios debe reposar de sus obras como Dios de las suyas. Y por eso el verso 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, el reposo de Dios,
para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, el primer mandamiento está, segundo mandamiento está, tercer mandamiento está, y aquí tenemos el cuarto mandamiento. Y luego, ¿qué? Y luego, ese es muy interesante, mis queridos. ¿Por qué? Porque el resumen de los 10 mandamientos son 2 mandamientos. ¿Cuáles? Amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Los 4 primeros mandamientos son los que operativizan el amor a Dios. Y los otros 6 mandamientos son los que operativizan el amor al prójimo. Porque el Señor Jesús dijo, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo es que se concreta el amor al prójimo? Mediante la obediencia a los 6 mandamientos restantes. Así que vamos a buscar esos, a ver a dónde los encontramos. El mandamiento número 6 dice, el mandamiento número 5. El mandamiento número 5 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, ¿está eso en el Nuevo Testamento? Precisamente en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 6 y en el verso 2, leemos lo siguiente. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, claro, ¿cuál es la promesa? Que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa es la promesa. O sea, Pablo en Efesios está diciendo, hay que guardar el quinto mandamiento. Y entonces tenemos acá ya la mitad de los 10 registrados en el Nuevo Testamento. Ahora, el mandamiento número 6, ¿qué es lo que dice? El mandamiento número 6 es uno de esos mandamientos cortitos que dice, no matarás. No matarás. Entonces, en Apocalipsis, el capítulo 21 y en el verso 8, hablando de los que serán destituidos de la oportunidad maravillosa de la vida eterna que Dios nos ofrece a todos, se la ofrece a usted, me la ofrece a mí, se la ofrece a todo el mundo. Dice lo siguiente, dice, voy a leer desde el 7. El verso Apocalipsis, estoy en Apocalipsis 21, 7 y 8. Dice, el que venciere todas las cosas, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero luego dice en el verso 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, y dice, y homicidas. Entonces, Dios está diciendo claramente, la expectativa divina es que nadie mate a otro. Por eso dice, primero habló de los que van a heredar, y luego dice, los cobardes, los incrédulos y los homicidas. Aquí el Señor está diciendo, bueno, los que no obedecieron el mandamiento que dice, no matarás. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces tenemos aquí el 6º mandamiento de la ley del Señor en el Nuevo Testamento. Y claro, tenemos después, ¿qué mandamiento sigue? Por supuesto, el 7º, ¿no? El 7º, ¿qué es lo que dice? Dice, no cometerás adulterio. Y es muy interesante porque, claro, cuando la Biblia se tradujo del original al nuestro idioma, se tradujo adulterio. En realidad, la palabra original no significa solamente adulterio, sino que significa inmoralidad sexual. Lo que incluye,
por supuesto, la infidelidad en el matrimonio, pero también incluye otras formas de sexo que no están aprobados por Dios, es decir, fuera del matrimonio. Y eso, luego en el Nuevo Testamento, la palabra que define eso es el griego porneia, de donde deriva la palabra castellana fornicación. Y claro, porneia es la misma palabra de la que se origina la palabra pornografía. Entonces, el séptimo mandamiento está relacionado con eso, con todo lo que tiene que ver con estas actividades sexuales que no corresponden a lo legítimo del matrimonio, y ya sea que se consumen de hecho o simplemente que se dé lugar a ellas en la mente. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo, porque Él dijo: escrito está, no cometerás adulterio, dijo, pero cualquiera que codicia a una mujer en su corazón ya adulteró con ella, dice. Entonces debemos entender que precisamente el pecado es más allá que el simple hecho, pero eso es una decisión o algo que albergamos en la mente, que viola nuestra conciencia, y en esa intimidad quebranta el mandamiento de Dios. Entonces, la pregunta es: ¿está esto en el Nuevo Testamento? Volvamos de nuevo a Apocalipsis, el capítulo 21 y el verso 8. ¿Y qué dice? Dice: los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los homicidas, y luego dice: los fornicarios. Es decir, los que practican cualquier forma de porneia. Entonces, ¿eso incluye qué? Incluye el adulterio, incluye la fornicación, que es el sexo fuera del matrimonio, y la pornografía y cualquier otra inmoralidad sexual. Entonces, lo tenemos aquí en Apocalipsis, el 21:8, y dice que quien haga eso no heredará, no será heredero de la vida eterna y las bendiciones que Dios tiene. ¿Para quiénes? Para los que vencieren. Para los que vencieren. Entonces tenemos ahí el séptimo mandamiento. 7 de los mandamientos ya los encontramos. Ahora, la pregunta es: ¿están los otros 3 que faltan? Sigamos mirando. Entonces tenemos el verso, el mandamiento número 8, que ¿qué es lo que dice? El mandamiento número 8 dice: no hurtarás. No hurtarás. ¿A dónde lo encontramos? En 1 Corintios, el capítulo 6 y los versos 9 y 10, leemos lo siguiente. 1 Corintios 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice. Y ahora aquí menciona varios mandamientos, porque dice: ni los fornicarios, este es el séptimo mandamiento, ni los idólatras, este es el segundo mandamiento, ni los adúlteros, dice, esto es el séptimo mandamiento, ni los que se echan con varones, esto es parte del mandamiento que dice: no fornicarás. Y el verso 10 dice claramente: ni los ladrones. Entonces, ¿esto qué me dice? ¿Qué le dice a usted? ¿Qué le dice a todo el mundo? Le dice que el mandamiento no matarás, igual que los 7 anteriores, tienen vigencia. Siguen vigentes hasta el día de hoy. ¿Ok? 8 mandamientos hemos encontrado. Busquemos los que faltan. El mandamiento número 9, ¿qué es lo que manda? Dice: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y volvamos a Apocalipsis, el capítulo 21. ¿Y qué dice? Dice, aparte que ya he dicho que los homicidas y que los fornicarios
no heredarán, que tendrán su parte en el lago de fuego. Aquí también dice. Y hechiceros, los idólatras, dicen, y todos los mentirosos. Es decir, todos los que hablan falso testimonio, todos aquellos que tienen ánimo de engaño. Y no debemos olvidar lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de Satanás. Dijo que él es mentiroso desde el principio y que cuando habla de mentira, habla de él, porque él es padre de mentira. Entonces, y aquí dice claramente, los mentirosos no entrarán, no heredarán, se van a perder. Y ese precisamente es exactamente el mandamiento, el número 9, ¿verdad? El que dice, no hablarás falso testimonio. Entonces, lo tenemos acá. Llevamos 9. Nos falta uno. Estará. Veamos. ¿Qué es lo que dice el mandamiento número 10? El mandamiento número 10 es el que dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni ninguna cosa de tu prójimo. Entonces te prohíbe la codicia, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y está en el Nuevo Testamento eso? Sí, sí, claro que sí. En segunda de Pedro, el capítulo 12 y el verso 14, dice lo siguiente. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Ay, ojos llenos de adulterio. ¿Qué significa? Significa que están codiciando a una persona que no es su cónyuge. Eso es lo que significa. Pero es más específico. Luego, cuando dice, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón, y luego dice, habituados a la codicia. Ahí está clarito. Entonces, Dios está diciendo, la codicia no debe ser parte de tu carácter, de tu conducta habitual. Debes sacarla de tu vida. Y entonces, esto es importantísimo, ¿verdad? Entonces, recordemos, porque no debemos confundir. Los mandamientos del Señor nos marcan el camino de santidad. El camino estrecho en el que los justos van, porque el Señor los ha salvado por gracia por medio de la fe. Es un código de ética que hace que nosotros nos parezcamos al Señor. Que vayamos, que reflejemos esa imagen preciosa de santidad, que es la imagen del Señor, ¿no? La que tuvimos, la que le fue dada originalmente a nuestros padres y que desafortunadamente ellos perdieron porque le dieron la espalda al Señor y aceptaron otra voluntad, otra palabra que no era la palabra de Dios. Entonces, entendamos esto. Y hay claro, en Mateo, en el capítulo 19, nosotros tenemos ahí que en Mateo, en el capítulo 19, tenemos nosotros una entrevista interesante en donde alguien llega y le hace una pregunta al Señor. ¿Y cuál fue la pregunta? Estoy en el capítulo 19 y el verso 16. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno. Más, oiga lo que le dijo, más, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Bueno, primero el Señor le dice, es que mira, tienes que reconocer que mi bondad no es un asunto humano. Tienes que reconocerme como ¿qué? Tienes que reconocerme como Dios. Por eso le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si solo hay uno bueno, solo Dios. Entonces, si yo soy así, es porque soy Dios.
Eso es lo que va adelante. Es reconocer a Jesucristo como nuestro Dios. Eso es lo que va adelante. Eso es lo que va primero. Y luego le dijo, guarda los mandamientos. Y entonces hay un montón de gente diciendo cosas extrañas acerca de los mandamientos. Pero este hombre le pregunta, ¿cuáles? ¿Cuáles? Y el Señor Jesucristo entonces le dijo, no matarás. No matarás. Le digo, no adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Y le digo, honra a tu padre y a tu madre. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de los mandamientos. Esos que él describió en tablas de piedra. Esos que muchos dicen que están abolidos. Están aquí. Jesús le está diciendo, bueno, primero reconoce que yo soy quien te puede salvar. Y luego le dice, al recibir el Espíritu Santo, Él te va a conceder la gracia para que tú puedas obedecer estos mandamientos. Entonces, si los mandamientos de Dios estuviesen abolidos, todos estos versos que hemos considerado hoy, que no son los únicos, no, hay muchos más, no deberían estar en el Nuevo Testamento. No deberían estar en parte en todos estos consejos que el Espíritu Santo nos ha dejado consignados en la Santa Escritura. Simple. No deberían estar. Y hay algo más allá de todo esto. Está escrito, el apóstol Pablo dice, donde no hay ley, no hay pecado. Porque según el Espíritu Santo hablando por medio del apóstol Juan, dice que en 1 de Juan 3:4 dice que pecado es transgresión de la ley. Y Pablo dice, donde no hay ley, no hay pecado. ¿Por qué? Porque no hay nada que transgredir. Entonces, si los 10 mandamientos están abolidos, entonces no hay ley. Y si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, entonces necesitamos un Salvador. ¿Para qué? Si no hay pecado. Ahora, la pregunta es, ¿hay pecado? Lo vemos por todos lados. Por eso necesitamos urgentemente un Salvador. Y yo le digo a usted, si usted todavía no ha venido a Jesús y lo ha aceptado como Salvador, no lo deje pasar. Hágalo. ¿Por qué? Porque solo Él puede salvarnos del pecado y por lo tanto de la penalidad del pecado, que es la muerte eterna. Es la muerte eterna. Entonces, es grave cuando nosotros decimos, mire, pero es que los mandamientos ya están abolidos. Esos no eran para nosotros. Es grave. ¿Por qué? Porque al rechazar los mandamientos, estamos diciendo el pecado ya no existe, lo cual es una mentira. Y si el pecado ya no existe, estamos diciendo no necesito un Salvador. Estamos diciendo Cristo es inservible para mí. ¿Por qué? Porque no hay pecado. Ya está resuelto todo. ¿Verdad? No. El Señor Jesús fue muy clarito. Mateo capítulo 5, versos 18 y 19. Porque ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Esta, de los 10 mandamientos, ¿no? Hasta que todo sea cumplido. Mientras, dice, estén el cielo y la tierra, estarán ahí. Y el cielo y la tierra todavía están ahí. Entonces, y Santiago dice, así
haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y antes, él ha dicho, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto, es culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. O sea, es interesante. ¿Por qué? Porque Santiago se está refiriendo a los 10 mandamientos. Y lo llama como ley de la libertad. Entonces, hermanos y amigos, note, aquí todo hemos estado encontrando todo esto en el Nuevo Testamento. Así es de que esto de que eso era para otros, eso era no, esto, los mandamientos de Dios son para un pueblo que ha sido liberado de la esclavitud, del pecado, para que se mantenga en el camino que es agradable a Dios. Por eso en San Juan, el capítulo 14, el verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis. Lo guardamos porque amamos tanto al Señor que queremos parecernos a Él. Por eso lo guardamos. Y Él concede la gracia para todo el que quiere ser obediente. Él concede la gracia. Esa capacidad, no existe la capacidad humana sola para hacer eso. Eso viene de Dios. Y está disponible para usted, y para mí, y para todo el que quiera. Dios nos marca el camino y nos dé la gracia para andar en él. Destino final, la vida eterna, la herencia eterna, disponible todavía. Por lo tanto, no lo deje pasar. No lo deje pasar. Dios es maravilloso. Dios nos ama a todos de manera indiscriminada. Lo que pasa es que no todos aceptan su amor. Y cuando amamos a Dios, estaremos dispuestos aquí. Estaremos dispuestos a andar esos caminos. Por pura gracia. Que Dios nos bendiga. Bondadoso Padre, damos gracias por tu palabra. Porque encontramos en ella justamente las señales de tránsito que nos mantienen en esta carretera que finalmente nos conducirá a tu presencia. Sea bendito tu nombre. Bendice a cada uno, por favor, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos.